todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando con la doctora Leslie Elizabeth Alcalá Morales. Ella nos va a hablar el tema sobre el ejercicio en las personas adultas mayores. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.mxradio.com, y para comentarnos el tema que te platiqué al inicio, el ejercicio en las personas adultas mayores, tengo el gusto de saludar y presentarles a la distancia a la doctora Leslie Elizabeth Alcalá Morales. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Enrique, gracias por la invitación. Gusto estar aquí. Gracias, doctora, por aceptar esta entrevista. Sabemos que tenemos pocos minutos, pero te agradecemos infinitamente que te hayas dedicado y hayas tomado este tiempo, pues, para regalarnos parte de tu conocimiento y sobre todo en este tema fundamental que es el ejercicio en las personas adultas mayores. Bueno, sin más preámbulo, platícanos, doctora, bueno, ¿qué es esto, pues, del ejercicio en las personas adultas mayores? Adelante. Bueno, primero hay que definir con todo el público en general la diferencia entre actividad física y ejercicio. En realidad, la actividad física es toda actividad o todo hecho que hace algún paciente o alguna persona como gasto de energía. Todo lo que implique gasto de energía va a ser actividad física. Claro. Y el ejercicio, en especial el ejercicio terapéutico, ya lleva algunas reglas, es decir, lleva algún objetivo, lleva un propósito en específico. Es una actividad que sí va a gastar energía, pero que yo tengo un objetivo en el caso, por ejemplo, de algún paciente que tiene dolor, el objetivo es analgésico, el objetivo es terapéutico, el objetivo es cambio de composición corporal, tratar capacidad aeróbica, fuerza, capacidades coordinativas. Eso ya es un ejercicio terapéutico. Entonces, cuando los pacientes nos dicen, es que yo hago ejercicio, o les preguntamos en la consulta, ¿usted hace algún tipo de ejercicio? Sí, yo hago mis labores domésticas todos los días. En realidad, esa actividad sería una actividad física, es una actividad que me permite gastar energía, pero que no me está implicando un cambio en el cuerpo. Uh-huh. Totalmente, porque muchas veces ya decíamos, ¿no? Y bueno, aclararle a la gente y me gustaría extenderlo. La doctora Leslie coincidimos en un congreso de avances médicos aquí en Guadalajara. Ella radica en la Ciudad de México, ahorita ella les va a dar sus datos, pero era lo que nos pedían, ¿no? En el módulo de rehabilitación, el saber, bueno, qué es el ejercicio, qué es la actividad física y qué es el deporte también, porque hay personas que practican un deporte y que es una disciplina pues más avanzada. Doctora, sabemos tu especialidad, geriatría, sabemos toda esta parte de, bueno, el atender al paciente geriátrico, pero platícanos cuáles serían algunos ejemplos de ejercicios terapéuticos, porque esto que tú dices de la actividad física, bien lo decíamos, se relaciona mucho con la labor doméstica, pero ¿qué tipos de ejercicios podemos encontrar en las personas mayores como ejercicios terapéuticos? Claro. Primero, mi especialidad es rehabilitación y Perfecto. tengo una alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio, que básicamente es la indicación de ejercicio en alguna persona que tiene cualquier tipo de discapacidad o limitación funcional. Yo estoy en contacto todos los días con pacientes geriátricos debido a que yo trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría aquí en Ciudad de México. Entonces, básicamente mi trabajo matutino es con adultos mayores. Por las tardes atiendo de todo tipo en la consulta privada, pero es el contacto que yo tengo con los pacientes geriátricos. Pero mi especialidad rehabilitación con alta especialidad en ejercicio. Ahora, en cuanto a los ejercicios, en realidad el programa completo de rehabilitación en un paciente adulto mayor, en una persona mayor, implica varios componentes. El componente
principal es la fuerza. Uno, tenemos que trabajar ejercicios de fortalecimiento en el paciente acompañados de ejercicios aeróbicos. La capacidad aeróbica es una de las capacidades que nos permite caminar una cuadra, aguantar o resistir capacidad cardiopulmonar para que yo pueda caminar sin fatigarme. Ajá. Lo describen a veces como la capacidad de resistir la fatiga o la capacidad de recuperarnos rápido ante una demanda cardiovascular. Entonces, capacidad aeróbica es uno de los objetivos, fuerza es otro, y como tercer componente importante, las capacidades coordinativas, que a veces nosotros lo implicamos o lo englobamos de manera general como balance o equilibrio, pero en realidad, ya que hablamos de capacidades coordinativas, son 7 capacidades importantes. Y no olvidar la cuarta, que es la flexibilidad, ¿no? Entonces, estas 4 cosas, que son las capacidades motoras condicionales, son las que tenemos que trabajar en nuestro paciente. En realidad, esos 4 componentes deberían ser los esenciales para un programa de rehabilitación en cualquier paciente. Evidentemente, el paciente necesita una valoración por un médico especialista en rehabilitación que valore cuáles son las deficiencias, cuáles son las limitaciones y cuáles son las restricciones que su padecimiento conlleva a lo que le está provocando, y de ahí diseñar un programa básico e individualizado de rehabilitación. Entonces, sin olvidar estos 4 componentes, pero dependiendo de la patología es el componente en el cual nos vamos a enfocar. De acuerdo, doctora, ¿qué tipo de materiales, ahora sí que nos haces la aclaración de tu especialidad? Yo la verdad me quedé pensando que eras el médico geriatra en aquella ocasión, el coordinador del doctor Donatiu, por el INGER, lo relacioné por el INGER. Pero platícanos qué tipo también de instrumentos, porque lo hemos visto, y claro, se puede hablar aquí de lo que vemos, que los pedales, que vemos también que para hacer todo el aparato cardiovascular, bueno, todo este tipo de ejercicios que vemos en la mercadotecnia, ¿no? Las escaladoras, mover los pies. Platícanos qué tipo de instrumentos podemos conseguir para que la persona pues empiece también a ejercitar y que a veces también lo haga desde la comodidad de su casa. Porque ya lo decíamos que en ocasiones, pues bueno, no puede acudir que ni al parque, que al gimnasio, claro. A lo mejor tiene alguna limitante, como tú lo decías, las deficiencias, las limitaciones, y que en ocasiones, bueno, en casa también es prioridad que el cuidador o el familiar o quien esté a cargo de él, pues le esté ayudando a ejercitarse, ¿no? Para evitar, pues bueno, atrofia muscular, atrofia pues también del cerebro, que se tiene que ejercitar. Platícanos, doctora, de eso. Sí, justamente cuando tenemos un paciente que no puede acudir al instituto, que se le dificulta ir a fisioterapia o que realmente no tiene el sustento económico para acudir 2 o 3 veces por semana al centro, en realidad se le da un programa de rehabilitación a domicilio, es decir, acude a una enseñanza y él lo realiza en casa. Y entonces los materiales que podemos utilizar en el caso, evaluando y recordando esas cuatro capacidades, en el caso de la capacidad aeróbica, lo que les recomendamos es un cicloergómetro, que son como unos pedales que son bastante adaptables al domicilio, se colocan en una mesa y el paciente puede hacer ejercicio aeróbico ya sea con brazos o con piernas. Entonces, de ahí es que primero hacemos una prueba, eso es importante, no solamente indicar el ejercicio porque sí, ni a todos lo mismo, se hace una prueba y se le indica al paciente el ejercicio individualizado de cuánto tiempo, a cuántas revoluciones por minuto, si lo va a hacer continuo, si lo va a hacer con descansos o con intervalos. Ese es en cuanto al aeróbico. En cuanto al fortalecimiento, es decir, al entrenamiento de fuerza, ahí podemos indicar ligas de resistencia o mancuernas. En realidad también en esta parte tenemos que hacer pruebas iniciales para ver cuánto es el 100% del paciente y de ahí, dependiendo de mi objetivo, indicar de acuerdo a la famosa 1RM, que es la repetición máxima, el programa de fortalecimiento. Las guías actuales dicen que en adulto mayor se debe trabajar más o menos entre el 40 y el 60% de la 1RM, y en el caso de la capacidad aeróbica, más o menos trabajar también al 60% aproximadamente, más o menos, del consumo máximo de oxígeno. En cuanto a capacidades coordinativas, pues son ejercicios de coordinación que pueden empezar desde la sedestación, es decir, desde la posición sentada, después progresar a ejercicios de pie, donde se puede retar también al sistema del equilibrio y balance,
con ojos abiertos, con ojos cerrados, después poner algunos obstáculos, algunos conos, a realizar después reeducación de la marcha. Entonces, en realidad el material es muy sencillo. Se puede también, en el caso de la capacidad aeróbica, hacemos una prueba nosotros de escalón que es equivalente casi a una prueba de esfuerzo, y ya se ha hecho un estudio así, se hizo una tesis actualmente aquí en Ciudad de México, en el que el hacer esta prueba de esfuerzo en un escalón y en una banda sin fin era muy equivalente. Entonces, prácticamente el tener un escalón que todos los pacientes lo tienen en casa para la capacidad aeróbica ha sido de gran ayuda para nosotros. Entonces, indicamos materiales que son muy sencillos. En el caso de fortalecimiento, si no tienen mancuernas, y un ejemplo muy claro, cuando les mandamos un press de pecho, que es colocar al paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, y el paciente entonces levanta aquí, ya sea 5 o 10 kilos, las repeticiones que le hayan tocado, y lo que realizamos es en esta posición llevar hacia arriba y hacia abajo. No es necesario que compre el material, que es un balón medicinal. Si no, les decimos, puede utilizar cualquier material en casa que pese aproximadamente 5 kilos. Usualmente les decimos que el jabón líquido, el que utilizan para lavar la ropa, que pesa más o menos 4 o 5 kilos, ese lo pueden utilizar. Entonces, realmente son materiales que pueden adquirir en casa. Así, el programa, cuando lo dejamos a domicilio, es un programa en el que el paciente ni siquiera tiene que gastar tanto. De acuerdo, doctora. Pues muy interesante toda esta explicación porque, bueno, ya decíamos muchos ejercicios que se hacen en casa y que sobre todo van a traer grandes beneficios. Tenemos participación de la gente, doctora, rápidamente en nuestra línea WhatsApp, teléfono 332-540-5737, aparece en pantalla. Nuevamente, 332-540-5737. Por acá pregunta Laura Reséndiz. ¿Alguien que sufrió fractura de cadera puede volver a correr? Mi abuelo corrió toda su vida, pero se fracturó. Claro que sí. Sí pueden volver a correr. El tratamiento, la rehabilitación de un paciente con fractura de cadera depende de muchos factores. Uno, la edad del paciente. Dos, el tratamiento. Hay diferentes tipos de fracturas y no todas son quirúrgicas. Las que son quirúrgicas también se dividen en dos, dependiendo del tipo de cirugía. Pero si el paciente ya está posoperado y acude a una rehabilitación temprana, es decir, la rehabilitación en una fractura de cadera debe empezar al día siguiente de la cirugía. Dependiendo de la cirugía, hay opciones, o dependiendo del tratamiento quirúrgico, hay opciones en las que al día siguiente el paciente se debe parar. Ese es el caso de del implante total de cadera, ¿no? Claro. De la artroplastia total de cadera. Pero si se trata de otro sistema, como cuando le ponen tornillos u otro tipo de material, ahí sí hay que esperar más tiempo, aproximadamente 1 o 2 meses, a que el material fije, para que no tengamos ahí problemas de desajustes del material. Entonces, de ahí, la rehabilitación debe empezar sí o sí al día siguiente. Y la deambulación depende más o menos del tratamiento quirúrgico que ya haya tenido. Evidentemente es una rehabilitación larga, no es rápida, pero si el paciente lleva todas las fases de la rehabilitación de forma adecuada, claro que puede volver a caminar e incluso a correr. El hecho de haber sido posoperado por una fractura de cadera no impide que el paciente pueda volver a correr. Las fases de la rehabilitación en una fractura de cadera implican fase 1, tratamiento de dolor, mejorar arcos de movimiento y bajar la inflamación. La fase 2 se enfoca básicamente al fortalecimiento de miembros inferiores, y la fase número 3 ya va enfocada a gestos funcionales, a reeducación de la marcha, a balance y equilibrio, a estas capacidades coordinativas, detalles más finos que quedan después de la rehabilitación. Pasando estas 3 fases ya puedo pasar a gestos más complicados como los saltos o incluso correr. De acuerdo. Por acá, Víctor Olmedo dice, ¿cuánto tiempo debe durar una rehabilitación ante la lesión de fractura de ligamentos cruzados, doctora? El ligamento cruzado es una pregunta muy interesante, dependiendo del paciente si es deportista o no. Un paciente que no es deportista, realmente la rehabilitación debe durar, casi no hay tiempos. Hablar de tiempos es muy complicado. En rehabilitación, como les decía, las fases
no tienen tiempos, no tienen, no es que yo diga la fase 1 de dolor va a durar 3 meses, la fase 2 3 meses, la fase 3 3 meses, no. En realidad, conforme el paciente vaya eh, cumpliendo los objetivos de la rehabilitación, va pasando a la siguiente fase. Pero sí se ha dicho que la rehabilitación o la recuperación de un ligamento cruzado anterior es más o menos 6 meses y para el retorno al deporte 1 año. De acuerdo, doctora. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante estas preguntas. La verdad, agradecemos muchísimo pues la presencia de todos ustedes. Y pues bueno, doctora, para ir cerrando, porque ya el tiempo nos está consumiendo, ¿cada cuándo se recomienda acudir con el médico rehabilitador? Y sobre todo también, ¿cómo podemos tener un contacto con usted allá en la Ciudad de México? Claro. Pues en realidad nuestra especialidad es muy joven, es muy poco conocida actualmente dentro de todas las especialidades. La mayoría conoce ortopedistas, cardiólogos, ginecólogos, pero en realidad un médico en rehabilitación casi no nos conocen. Estamos haciendo mucho, picar mucha piedra para que nuestro trabajo se reconozca, pero básicamente el médico en rehabilitación lo que se encarga es cualquier padecimiento musculoesquelético, cualquier padecimiento que incluya el músculo, la articulación, el hueso, ahí tiene que ver un médico en rehabilitación. Y como siempre le digo a mis pacientes, cuando tenemos alguna lesión, cuando nos duele algo, realmente el cuerpo es tan sabio que más o menos en 3 días, si es que es una lesión leve, que solo sea una contusión, si yo tomo un analgésico, un antiinflamatorio y ese dolor se quita en 3 días, realmente es algo sin importancia. Pero si ese dolor persiste más de 3 días, ahí sí recomendación acudir al médico en rehabilitación. Si es un paciente que ya está, por ejemplo, en vísperas de una cirugía, ya sea de ligamento cruzado anterior, de cadera que ya preguntaron, algo que es programado, hay algo que se llama prehabilitación. Es decir, no necesitamos estar posoperados de algo para conocer la rehabilitación. Se ha visto mejor pronóstico en los pacientes que tienen esta prehabilitación previo justamente a la cirugía. Se sabe que con una cirugía, con el simple hecho de abrir piel, músculo, etcétera, se pierde más o menos el 20% de la fuerza. Entonces, si nosotros ganamos ese 20% previo a la cirugía, realmente las complicaciones posteriores a la cirugía es menor. Entonces, ¿en qué momento acudir? Cuando ya esté programado algún evento quirúrgico que sea ya pues justamente programado, o la otra que si yo tengo alguna lesión o algún tipo de dolor musculoesquelético que dure más de 3 días y el dolor no disminuya con analgésicos o antiinflamatorios, ahí es momento de acudir a su médico en rehabilitación. También cualquier lesión deportiva, nosotros estamos capacitados para poderla evaluar. Uh-huh. Y pues el contacto conmigo, en realidad les voy a dejar acá mi número telefónico. Yo me encuentro en Ciudad de México, estoy trabajando en las mañanas en el Instituto Nacional de Geriatría, como ya les comenté. Por las tardes estoy en mi consulta privada y les puedo dejar mi contacto y correo por si tienen alguna duda o algún contacto que quieran tener conmigo. De acuerdo, doctora. ¿Cuáles serían? Lo puede decir, sin problema. Sí, el número telefónico es 55 44 67 47 83 y el correo electrónico es lealcalar@inger.gov.mx. De acuerdo, doctora. Pues muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Bueno, sabemos tu agenda, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas dado pues ahora sí, una introducción, un panorama amplio sobre la medicina física y rehabilitación y sobre todo, pues esta definición para no confundirnos más y que sobre todo los que nos dedicamos a esta área, que es, bueno, el adulto mayor o a los pacientes geriátricos, como se conoce en el ámbito médico, pues poder ahora sí identificar como los malestares, ¿no? Y las situaciones que realizan. Porque como bien lo dicen, ¿no? Hace ejercicio físico, hace actividad física, hace deporte y pues bueno, muchas veces no sabemos de dónde también puede persistir esta lesión o estos problemas que han llegado a presentar. Pues muchas gracias, doctora. Igual, pues ahorita voy a cerrar el programa, pero te mando un mensaje para explicarte unos detallitos que necesito que me apoyes, pero bueno, ya lo vemos fuera del programa. ¿Sale? Claro, perfecto. Con pues mucho gusto. Y adelante, ¿algo más que quieras decir? Adelante.
No, solo muchas gracias por la invitación y espero que no sea la primera invitación, que sea más bien la primera de muchas y pues estamos en contacto para cualquier cosa. Muchas gracias, doctora. Esta es tu casa y pues bueno, ya, como te decía, eso precisamente, ya nos pondremos de acuerdo para que nos vuelvas a acompañar, no muy lejano, sino que próximamente y podamos hablar temas, pues ahora sí, más de lo que te toca hacer o ver y valorar, también tanto en el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias, doctora, que estés muy bien. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, agradecemos mucho la presencia de la doctora Leslie Elizabeth Alcalá Morales. Bueno, ella nos habló sobre el ejercicio en las personas adultas mayores. Ya decía ella, bueno, nos fue explicando tanto el ejercicio terapéutico, la actividad física, las labores domésticas, la disciplina como el deporte. Bueno, son muchos factores, pero también agradecemos a la gente que se comunicó por estas preguntas, ¿no? Ya decíamos de, bueno, cuándo toma rehabilitación ante una lesión de ligamentos cruzados. También, bueno, cuando es una fractura de cadera, pues bueno, cómo seguir atendiendo y las fases, también ella nos explicó en qué consiste y que muchas veces desde el primer día, después de que ya se operó, pues bueno, la persona ya tiene que empezar pues a caminar. Entonces, pues muchas gracias, estará ahorita ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Déjenme recordarles aquí porque tenemos nuestros 4 programas. Estará con nosotros ahorita Ismael Zabal Sadoño. Él nos va a hablar sobre cuidados del paciente mayor o geriátrico. Bueno, él es fisioterapeuta, entonces nos va, fíjense, va a ir de la mano. Ahorita ya nos habló parte la doctora de algunas lesiones o algunas complicaciones de salud en la persona mayor. Ahorita ya viene un fisioterapeuta, pues bueno, van trabajando ahí de la mano. Y a las 8 cerramos con Miguel Yauzás. Él nos va a hablar sobre el poder de la inteligencia emocional en nuestras vidas. Entonces ya cerramos con un tema un poquito más de reflexión. Pues muchas gracias a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes por las tardes y síganos en nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram que es @senectud_radio. Mi nombre es Enrique Gallardo García y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.